por la elección general y el fraude electoral denunciado. Y hubo un conflicto gigantesco en el 2017 y lo hubo en primarias y también en generales. Tan grande fue en las generales de 2017 que se contaron los votos en estado de sitio, que tuvo que intervenir la voz extraterritorial haciendo un llamado por el tema de violación masiva a los derechos humanos. Hubo 22 asesinatos de jóvenes, demostrado que fue con balas oficiales. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos tanta amnesia frente a la conflictividad electoral que se ha generado en el país? Producto de no respetar las bases del Estado democrático y republicano. Y cuando se cayeron esas bases del Estado democrático y republicano, se cayeron con el golpe de Estado, y desde entonces queremos tapar con hojas una cosa que fue a la vista del mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que sostenemos con toda esa base? Que el fraude en Honduras está institucionalizado y está montado, y que es nuestra tarea, después de la integración de los organismos electorales, voy a hacer un entrecomillado aquí, que no es una dádiva, que no es producto de la bondad. La integración en los organismos electorales es producto de la lucha del pueblo en resistencia en las calles, exigiendo transparencia en los procesos electorales y exigiendo justicia. Es producto de la insurrección de una bancada en el Congreso, exigiendo justicia electoral, exigiendo participación con base en la legitimidad de más de 1 millón de votos. Entonces, cuando a mí me preguntan el tema fraude, es nuestra labor desmontarlo, porque ¿dónde está el fraude? El fraude está en el censo. Si el censo está 30% inflado, porque en el censo están migrantes, toda la gente que ya se fue en las caravanas, y en el censo están los fallecidos. Entonces, si el censo no es depurado, no es actualizado, si no se da el proceso de enrolamiento como se ha anunciado, ¿hay o no opción de fraude ahí? ¿Es esa fuente de fraude o no? ¿Cómo va a controlar el Consejo esa fuente de fraude? Entonces, de eso se trata, de desmontar las 6 áreas que nosotros, que este documento lo ando no porque es de la alianza, pues esto es pasado, pretérito, no sé qué. Este documento lo ando por su valor histórico, por su valor científico, porque tiene elementos concretos sobre esas áreas de fraude que están identificadas, que operan en los procesos electorales. Pues la primera es el censo o padrón electoral y la cédula de identidad, porque es tan vieja esa cédula de identidad. La segunda es la legalización de partidos pequeños para el manejo de credenciales, que eso es evidente, son en el periodo anterior 18,000 credenciales para propietarios y 18,000 para suplentes por cada partido político. La tercera área de fraude es el sistema de transmisión de los resultados, se cayó 640 veces en las elecciones de 2017. La cuarta va reflejada a través de la tarjeta de identidad y los dobles votos que se dan por cédulas de identidad de gente que ya no está en el país. La quinta es la impresión de los documentos electorales y el armado de las maletas electorales que carece de controles de validación. Y la última área es la compra de votos. Todas esas áreas las conoce bien el pueblo hondureño y son las que debemos desarticular y desmontar. ¿Quién ha montado este fraude? Está institucionalizado. Los interesados. ¿A quién beneficia el fraude? Al ganador. Entonces ellos son los que lo tienen institucionalizado. Hablamos de gobierno, hablamos de empresarios, hablamos de quiénes. ¿A quiénes beneficia? ¿Quiénes son los que se sostienen o se mantienen en el poder? ¿Quiénes declararon el estado de sitio en 2017 en este país? ¿Qué fue lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral en el año 2009? En el año 2009 validó el golpe, el mismo tribunal que lleva una década, que estuvo una década desempeñando el cargo. En 2009 validaron el golpe de Estado. En 2009 el Tribunal Supremo Electoral, sin facultades, emitió una resolución para decomisar el material de la cuarta urna.
Y todos esos hechos son hechos que no los debemos olvidar. Les repito, 2012, 2013, el mismo tribunal de 2009. Se eligieron esas autoridades. ¿Cuándo se eligieron? Se eligieron antes que entraran las bancadas del Partido Anticorrupción y del Partido Liberal, violentando los plazos establecidos en la ley y en la Constitución. ¿Por qué vamos a cerrar los ojos a esos hechos? Si esos hechos marcan la historia político-electoral de nuestro país, y hay que discutirlos con franqueza, hay que discutirlos con ética, hay que discutirlos con moral, porque la sociedad merece que discutamos estos temas con franqueza. Hay quienes le pueden decir a usted que usted está leyendo un documento del Partido Libertad y Refundación, siendo usted magistrada, consejera del Consejo Nacional Electoral. Si son documentos que tienen un fundamento técnico-científico, no importa la fuente, pueden ser del PINU, pueden ser del Partido Liberal, pueden ser del Partido Anticorrupción, pueden ser de la Democracia Cristiana, pues si son documentos sólidos, elaborados, que reflejan y que denuncian un problema existente, la autoridad pública tiene la obligación de informarse, leerlos, responder, buscar soluciones, porque para eso nos instituimos en las instituciones. Yo creo que el fraude es factible desmontarlo de manera integral, y para ello ocupamos que converjan no solo los partidos políticos, que converja la sociedad en general, los grupos de sociedad civil, la academia, todos los sectores sociales. Debemos entrelazarnos para combatir, desmontar y desarticular cualquier intento de fraude electoral. Estas mismas estructuras de poder, ¿cree usted que permitirían ahora mismo desmontarlo? Sí, lo que les interesa es el poder. Ahí le respondo entonces. En el Consejo Nacional Electoral lo hemos planteado desde el primer momento. Seremos los ojos y los oídos del pueblo. Si no hay voluntad y si no se manifiesta un apoyo y si no hay un respaldo, y lo hemos dicho a nivel presupuestario, para impulsar elecciones limpias, el pueblo hondureño lo va a saber. Esperamos que no sea así, esperamos que todos los sectores involucrados tomemos conciencia de la necesidad que tiene este país de ir a un proceso electoral limpio. Este país no resiste un proceso electoral más en un marco de corrupción, en un marco de fraude y en un marco de impunidad. Abogada, su accionar, ¿prevalece el activismo político o debe dominar la consejería como ustedes son como consejeros? Mire, el tema electoral es siempre un tema político. El debate electoral es debate político. El debate constitucional es debate político. ¿Cuál es el problema de la política? El problema de la política es la política sin ética y sin moral. El problema de la política es la corrupción y la impunidad. El problema de la política sería que nos acomodáramos violando constitución, violando leyes y además haciéndolo en impunidad. Pero la política es la fuente de movimiento en todas partes del mundo, en los estados republicanos. ¿Por qué nos asustamos si los partidos políticos son las instituciones de derecho público que hacen actividades, que hacen acciones que ni ustedes ni yo hacemos? Porque ustedes se dedican al periodismo, yo me dedico al ejercicio de mi carrera. Pero el que hace carrera política, el que hace función política merece desde nuestra perspectiva respeto. Los partidos políticos merecen respeto, los políticos merecen respeto. ¿Qué es lo que debemos encauzar? Debemos encauzarnos hacia una política ética y moral. Y esa calificativo o lo ético y lo moral, que es lo que tiene que ver con la sociedad y es donde la sociedad se pronuncia entre bueno y malo. Son categorías difíciles de manejar, pero por favor, yo lo que pediría es que dejemos de estigmatizar la política como ciencia o la política como una práctica, como que si fuera la peor peste. Eso no puede ser. Lo que debemos exigir es ética y moral a nuestros políticos.